El día de hoy les comparto las mejores 12 historias verdaderas de universos paralelos. Sin más, empecemos. Primero les compartiré una experiencia personal y después las historias que algunas personas muy amablemente me han compartido en mis redes sociales. Mi historia la he llamado Reinicio. Todo empezó un día viernes por la tarde. Salí de mi trabajo y me dispuse a tomar el transporte público. Recuerdo que ese día salí muy cansado, ya que teníamos bastante trabajo en la oficina. Ya en el transporte público, tomé un asiento de los últimos de atrás, porque como soy muy amiguero y seguro algún conocido se acercaría a platicar conmigo, pero yo quería ir escuchando música y llegar tranquilo a mi casa para descansar un poco. Minutos más tarde, ya en mi asiento y con mis audífonos puestos, entro a Spotify y me dispongo a escuchar al primer artista que me salga, para así salir un poco de la rutina de escuchar siempre a los mismos artistas. La verdad, esa canción me gustó bastante, ya que era de mi género musical preferido, pero la verdad estaba muy cansado, así que me iba durmiendo por el camino. Pero de vez en cuando abría un poco mis ojos, y de esa manera miraba dónde iba para no irme de paso. Ya había recorrido unos 20 minutos de camino, y para llegar a mi casa tardó media hora, así que por lo tanto, ya casi llegaba a mi destino. Enseguida volví a cerrar mis ojos, pero de repente el chofer frena de una. Y rápidamente siento un dolor muy fuerte en mi cuello que me hace abrir mis ojos de nuevo. Pero al abrir los ojos, veo que el chofer apenas iba a salir de la central. Yo no sabía cómo reaccionar, me dio un poco de pánico, ya que por unos segundos todos los sonidos se apagaron, solo escuchaba este sonido. Segundos más tarde estaba algo desorientado y con algo de temor, ya que dicha situación se presta para algún tipo de premonición, o aún peor, un bucle temporal. Pero traté de comportarme lo más normal que pude, y como el transporte ya había iniciado su curso, entonces decidí seguir en él. Pero esta vez no cerré los ojos y en esta ocasión todo transcurrió normal. Al llegar a mi casa le conté a mi esposa lo que me ocurrió, pero ella no me creyó. Esta historia es la primera vez que la cuento, ya que la verdad la gente no cree hasta que les pasa a ellos. La siguiente historia le pertenece a la señora Angélica. La señora Angélica tiene 37 años de edad y está felizmente casada con Héctor. Todo empieza un día nublado. El marido de Angélica se despierta muy temprano como de costumbre para ir a trabajar, ya que él trabaja en un supermercado y entra a las 8 de la mañana. Minutos más tarde, su esposo se va al trabajo y todo normal, se despide de ella con un beso y un abrazo, y por supuesto recordándose lo mucho que se aman. Todo estaba muy bien, pero a las 8:15 la señora Angélica recibe una llamada de su cuñado. El cuñado de Angélica es policía, y lamentablemente le da una trágica noticia, que hace que Angélica entre en shock. El cuñado comenta que está en la orilla de la carretera, ya que su hermano, o sea el marido de Angélica, tuvo un accidente automovilístico y lamentablemente perdió la vida. Angélica no podía reaccionar, ya que entró en estado de negación, pero como pudo llegó al lugar del accidente, y ahí estuvo acompañada de su cuñado, hasta que pasaron los de la funeraria por el cuerpo sin vida de su esposo. Minutos más tarde, su cuñado la llevó a su casa para que se cambiara de ropa, para que después fuera a la funeraria. Ya en su casa, ella estaba lista cuando recibe otra llamada. La señora Angélica no podía creer lo que estaba escuchando. Era su amado esposo y le marcaba para avisarle que pasaría a comer temprano, ya que en su trabajo le dieron permiso de salir a las 11 a.m. Angélica creía que se trataba de una broma, ya que hace unos instantes acababa de darle un beso a su marido muerto. Pero ella, en su momento de negación y más que ella pudo reconocer la voz de su esposo, le responde que sí, que lo va a esperar con su comida preferida. Se llegaron las 11:30 y se escucha el toc toc en la puerta, y adivinen quién era. Así es. Su marido llegó a su casa, así que ella no podía creer lo que estaba mirando,
así que rápidamente Angélica le cuenta todo lo del accidente y juntos van a la funeraria, pero al llegar a la funeraria preguntan por esa persona y sorpresa. No hay cuerpos pendientes por entregar, la funeraria estaba vacía. Así que su marido, sin creerle, y ya muy molesto con ella, le marca a su hermano para contarle lo que su esposa le estaba contando. Y sorpresa. Su hermano también le confirma la historia, y le comenta que él estuvo en el accidente y tratará de investigar qué pasó. Ya que el accidente sí pasó porque el carro aún está en el corralón. Pero el cuerpo del marido de Angélica jamás apareció. La siguiente historia le pertenece a Marcos. Marcos tiene 32 años de edad, y su historia empieza un día soleado y muy caluroso. Marcos salió de trabajar a las 5 p.m. y se dispuso a ir a comprar víveres. Así que Marcos llegó a la estación de taxis y tomó uno, ya que el supermercado de su preferencia está algo retirado del lugar donde él se encontraba. Minutos más tarde, llegan al supermercado y hasta ese momento todo iba normal. Pero al intentar bajar del taxi, Marcos se desvanece, así que por ende el taxista lo auxilia, así que Marcos en unos segundos vuelve en sí, pero para este momento ya había muchísima gente en el lugar, unos de chismosos y otros intentando ayudar. En instantes logran que Marcos se siente, pero Marcos por unos segundos solo escuchaba este sonido. Y posteriormente, escuchó los típicos sonidos de hospital. Pero las personas comentaban que ha de ser porque al caer se golpeó la cabeza con el pavimento, así que Marcos no hizo tanto caso a esos sonidos, y mejor siguió su camino y compró todos sus víveres. Más tarde en su casa, Marcos sintió un momento de déjà vu, ya saben cómo es esto, sientes que ese momento ya lo habías vivido. Pero justo en ese momento, Marcos recordó con mucha exactitud un accidente en motocicleta, se mira cayendo al pavimento todo ensangrentado y después no recuerda nada. Pero el detalle es que él jamás ha tenido dicho accidente, así que ¿por qué lo recuerda y de una manera tan lúcida, como si fuera muy reciente? El día siguiente, Marcos despierta con un fuerte dolor de cabeza, y otra vez escucha los ruidos de los aparatos de hospital, pero esta vez algo era distinto. Marcos escuchó a su mamá llorando, y entre sollozos diciéndole, «Abre los ojos, mi amor». Marcos se quedó helado, no sabía cómo reaccionar, ya que su mamá murió hace 5 años. Así que Marcos fue a mirar a muchos doctores, pero todos han sido en vano, ya que no le han encontrado absolutamente nada. Así que Marcos está seguro, que se encuentra atrapado en este universo, pero en su universo original cree que está en estado de coma, ocasionado por el accidente y por eso escucha los sonidos del hospital, y por eso su mamá le pide una y otra vez que despierte. De este suceso ya han pasado 2 años, y Marcos aún sigue creyendo que algún día despertará en su universo original. La historia que les contaré a continuación, me la hicieron llegar por correo electrónico, y dicha historia le pertenece a Adriana. Adriana es una señora de 31 años y vive en Tijuana. La historia empieza cuando Adriana era apenas una niña, ella tenía 7 años de edad, y vivían ella y su mamá solas ya que su papá falleció cuando ella era bebé. Era un día domingo, Adriana se bañó muy temprano y se puso su blusita blanca preferida, ya que ese día era cumpleaños de su mamá y juntas comerían pastel. Adriana me cuenta que recuerda con mucha claridad, que estaba en el patio de su casa haciendo burbujas de jabón, cuando de pronto un carro blanco se estaciona muy cerca de ella, tan cerca que incluso creyó que la atropellaría. Así que Adriana asustada entra corriendo a decirle a su mamá que un carro casi la atropella, pero su mamá estaba tomando una ducha y cuando logró salir del baño, el carro ya se había marchado. Entonces decidieron mejor ignorar el hecho y mejor comieron pastel. Años más tarde su mamá enfermó de cáncer y lamentablemente perdió la vida, así que Adriana decide marcharse a otra ciudad por cuestión de trabajo, y conserva la casa para en un futuro vivir de nuevo en ella. Hasta aquí todo normal.
Pero unos meses después sería el cumpleaños de su mamá, así que Adriana decide visitar su antigua casa. Posteriormente, en compañía de su esposo, se dirigen a la pastelería más cercana y compra el pastel preferido de su mamá, y minutos más tarde ya están de camino a donde Adriana vivió los años más felices de su vida. Pero sorpresa. Llegan a casa de su mamá, y estaba una pequeña niña con una blusita blanca en su patio jugando y haciendo burbujas. Adriana se asusta tanto ya que por poco y la atropella, y en segundos la niña entra corriendo a la casa. Adriana está toda confundida ya que en cuestión de segundos se desmoronó toda su realidad. Ya que cuando la niña entró a la casa todo cambió. Primero su casa estaba muy limpia con las puertas abiertas y después la casa tenía sus puertas cerradas, además estaba vandalizada, rayada por todos lados y muy enmontada, totalmente diferente a lo que miró al llegar. Y justo en ese momento recordó cuando era niña y un carro igual al de ella, casi la atropella en el patio de su casa. Adriana entra en shock, ya que solamente ella miró a la niña, su esposo no miró nada. Pero Adriana está segura que esa niña era ella y gracias a una ruptura temporal o a un capricho del destino se encontró con su versión del pasado, o con ella misma pero de otro universo. La siguiente historia es de Alexandra. Ella me compartió su historia en un comentario de uno de mis videos anteriores. Todo empezó hace muchos años cuando Alexandra tenía 5 años de edad. El papá de Alexandra la invitó a visitar a su abuela, ya que todos los sábados aprovechaban para visitarla. Su abuela vivía en una comunidad cercana, y para llegar a su casa debían pasar por una hermosa cascada. Así que Alexandra siempre esperaba el día sábado con ansias para visitar a su abuelita y también para mirar la cascada. Todo iba perfecto, pero minutos más tarde, ya casi para llegar a la comunidad, el camino se puso muy extraño, con una vegetación muy densa y de pronto se apagaron todos los sonidos, ni siquiera los árboles se movían. Alexandra me cuenta que ella sintió cuando su papá se sacó de onda, ya que empezó a manejar muy despacio, pero no le dijo nada a ella, me imagino que para no preocuparla. Pasaron unos minutos después y al entrar a la comunidad se llevaron una gran y estresante sorpresa. Ya que la comunidad era la misma, pero todo estaba diferente, y por si fuera poco, al llegar a la casa de su abuelita la casa estaba en ruinas. Su papá se asustó bastante, ya que dicha casa aparentaba que tenía muchos años abandonada, ya que estaba toda llena de maleza y casi cayéndose a pedazos. Enseguida se retiraron del lugar, y su papá la trató de engañar ya que le comentó que posiblemente se había equivocado en algún trayecto del camino, y esa no era la comunidad que estaban buscando. Alexandra le dijo que posiblemente eso pasó, pero la realidad es que ella está completamente segura que ese día sí llegaron a casa de su abuela, pero de un universo diferente. La siguiente historia le corresponde a Charlotte. Charlotte tiene 20 años de edad y vive con sus papás en Argentina. Todo inicia un día por la mañana. Charlotte se dirigía a su trabajo en un taxi, ya que su auto no quiso encender. Todo iba normal, cuando de repente el taxista pierde el control del carro por ir hablando por celular y lamentablemente chocan contra un camión. Charlotte solo recuerda que estaba dentro del carro sin fuerzas para moverse y llena de sangre. En segundos mira todo borroso y muy a lo lejos escucha que las personas intentan ayudarla, pero ella en eso pierde el conocimiento. El detalle está en que Charlotte despierta en su habitación, como si lo de su accidente hubiera sido solo un mal sueño. Ella aún asustada se levanta y siente algo extraño, ya que su habitación tenía algo diferente, sí estaban sus cosas pero la cama estaba en otro lugar. Ella trató de comportarse ya que creyó que todo tendría una explicación, así que se cambió de ropa y se dirigió a su auto. Pero al ir a la cochera, se da cuenta que su auto no está, así que enseguida despierta a su mamá para preguntarle por su auto. Pero sorpresa, su mamá preocupada le responde que si se siente bien, a lo que Charlotte le comenta que sí está bien pero se le haría tarde para ir a trabajar.
Allí es cuando su mamá se preocupa aún más, y le responde que nunca ha tenido auto y que tampoco trabaja, ya que aún es estudiante. En ese momento Charlotte se desmorona ya que toda su vida estaba cambiada, pero mejor decide no preocupar más a su mamá y le comenta que todo era una broma y se dirige a su habitación. Al llegar a la habitación Charlotte se pone a llorar, ya que no puede hacer nada y no sabe qué pasó con su vida real, o no sabe cómo fue que llegó a ese nuevo universo. Ella piensa que murió en el accidente y por algún fallo apareció en este nuevo universo. De esta historia ya pasaron 5 años y Charlotte aún cree que un día despertará en su universo real, en la sala de un hospital. Mi historia inicia hace varios años, cuando yo era apenas un niño. Recuerdo que mi pasatiempo preferido era jugar con mi amigo a los carritos, aunque a decir verdad teníamos muchos juegos preferidos. La mayor parte del tiempo la pasaba jugando, ya que si por mí fuera pudiera pasar todo el día. Los primeros años todo normal, lo extraño o el detalle que no concuerda es que desde siempre recuerdo tener en mi pierna izquierda un lunar pequeño pero muy oscuro. El detalle ocurrió unos años después, ya me había casado y mi esposa estaba embarazada. A mí se me ocurrió comentarle a mi esposa, que a lo mejor la bebé sacaba mi lunar característico en la pierna, así que mi esposa curiosa me pide que le enseñe el lunar y sorpresa. El lunar que tan perfectamente recuerdo, ya no estaba. Tal vez se borró, o se fue estirando hasta hacerse transparente, la verdad no lo sé, pero el detalle es que dicho lunar ya no lo tengo. Así que mi esposa pensó que yo estaba bromeando, ya que no puede creer que yo tenía un lunar y dicho lunar desapareciera. Pasaron los meses y por fin mi niña nació. Y para mi sorpresa mi hija nació con el lunar en la pierna izquierda. Así que mi esposa ahora sí me creyó, pero a la vez estaba algo confundida por la situación. Luego llegó mi mamá a conocer a su nieta, y mi esposa rápidamente le comenta que la bebé sacó mi mismo lunar. Pero lo que mi mamá nos contó nos dejó más confundidos aún, ya que ella nos dijo que yo jamás he tenido ese lunar y que a lo mejor yo he estado confundido. Pasó un año más y mi esposa queda embarazada de nuevo. La fecha del parto llegó y tuvimos otra hermosa bebé y adivinen qué ocurrió. Así es, ella también tiene el mismo lunar en su pierna izquierda, dicho lunar que yo recuerdo que tenía pero por alguna razón ya no lo tengo. Esta situación tiene 3 posibles respuestas. La primera es que mi lunar desapareció. La segunda es que mi lunar creció tanto que se hizo transparente. Y la tercera es que estoy usurpando un universo que no me corresponde. La siguiente historia le corresponde a Ramiro. Ramiro es un abogado de mediana edad y vive en la Ciudad de México. Él me cuenta que vive en un apartamento, y frente a él vive una muchacha muy hermosa llamada Daniela. Ramiro ha tratado en varias ocasiones invitarla a salir, pero Daniela no tiene tiempo ya que todo el día cuida de su papá ya que está muy mayor. El detalle o lo raro de esta historia, empieza un viernes por la mañana. Ramiro está saliendo de su departamento cuando escucha que Daniela está llorando. Él se preocupa, pero para no ser imprudente mejor sigue su camino y se dirige a su oficina. Pasaron las horas y llega a su apartamento y se queda un rato afuera para ver si Daniela llegaba o salía para así él poder sentirse tranquilo sabiendo que todo está bien, pero Daniela jamás apareció. Pasaron 10 días y Ramiro no volvió a mirar a Daniela, hasta un día viernes por la mañana. Ramiro está saliendo de su departamento. Justo en ese momento Daniela estaba llegando en compañía de su hermana mayor. Ramiro aprovecha para preguntarle si estaban bien, ya que hacía unos días que no las miraba. Daniela muy triste le responde que su papá murió hace 15 días de cáncer, y por eso habían ido a vivir esos días a un rancho donde lo sepultaron. Ramiro les dio el pésame y se puso a su servicio para cualquier cosa. Pasaron más días y todo normal, pero una tarde el jefe de Ramiro le pide ir a abrir una nueva sucursal en un estado diferente. Esa era una excelente oportunidad ya que tendría un ascenso.
Ramiro se fue a su viaje, y una vez allá todo salió excelente, se sentía muy bien aunque se sentía muy solo. Un año después el jefe de Ramiro le ofreció volver a su ciudad para que lo ayudara con un caso difícil. Los días pasaron y Ramiro ya estaba en su apartamento. Ese día pasó toda la tarde limpiando ya que tenía algo de tiempo sin visitar la ciudad. El siguiente día se levantó muy temprano para irse a la oficina, pero al salir de su apartamento mira que Daniela y su papá también iban saliendo. Ramiro confundido saluda a Daniela a lo que ella lo saluda con mucha alegría y él le pregunta por su hermana, a lo que Daniela le responde que su hermana tiene un año que falleció a causa del cáncer. En ese momento Ramiro trata de comportarse lo más normal que puede y mejor se despide de ellos y se retira. Ramiro siente que está viviendo en una realidad diferente a la suya, ya que está seguro que en su realidad original el papá de Daniela murió hace más de un año, y en esta realidad alterna la que murió fue la hermana. La siguiente historia le corresponde a Jenny, ella me hizo llegar esta historia por correo electrónico. Jenny me cuenta que tiene 30 años y vive ella y su perrito Tommy, ya que su exnovio la dejó hace varios meses. La historia empieza un domingo por la tarde, eran las 6 p.m. y Jenny decide ir a un día de campo en el parque, así que le pone su correa a Tommy y se van rumbo al parque. De camino al parque mira a su amiga Margarita arreglando el jardín, a lo que Jenny la invita al parque pero su amiga le contesta que será en otra ocasión ya que iba a podar el pasto y eso era algo tardado. Jenny solo sonríe, y le comenta que sí que en otra ocasión está perfecto, y que luego la mira ya que quiere llegar pronto al parque para que no se le oscurezca. Pasaron 5 minutos y Jenny llega al parque, ya que el parque está a 10 minutos de su casa. Jenny le da 3 vueltas al parque y se siente algo cansada y mareada, así que mejor se sienta en una manta rosa y abraza a su pequeño amiguito para que se le pase. Jenny empieza a mirar borroso así que decide cerrar unos minutos sus ojos para así poder descansar un poco. Y de repente todos los ruidos se apagaron, de hecho hasta el aire dejó de soplar. Jenny rápidamente abre sus ojos y se percata que en el parque solo están ella y su perrito. Ella se asusta ya que hace unos segundos había mucha gente a su alrededor, y de repente ya no hay nadie y no se escuchaba ni el sonido del viento, así que mejor decide irse a su casa ya que le dio miedo que le vayan a hacer algo. Al salir del parque por inercia revisa la hora y el reloj marcaba las 8:05 siendo que Jenny no tenía ni una hora en el parque, y aparte no parecía que fuera esa hora, ya que aún el sol no se metía. Y hay que aclarar que el sol se empieza a meter a las 7 p.m. Pasaron los minutos y a Jenny se le hacía mucho que no llegaba a su casa, ya que su casa está a 10 minutos y aparte las calles estaban totalmente solas, ni una sola persona pasó en ese momento, así que Jenny vuelve a mirar su reloj y ya eran las 8:40. En ese momento Jenny se asusta mucho y se apura aún más a llegar a su casa. Minutos más tarde pasa por la casa de su amiga, pero sorpresa la casa de su amiga estaba diferente, no tenía jardín y se miraba algo descuidada. Así que Jenny se apura más para llegar a su casa, una vez en su casa nota que el sol se está metiendo y rápidamente entra. Una vez dentro mira nuevamente el reloj y eran las 7 p.m. y al parecer ya todo estaba normal ya que nuevamente empezó a escuchar los ruidos típicos de la ciudad. Jenny aún no puede creer lo que le ocurrió, y no tiene una respuesta para este hecho. Sé que la verdad es algo difícil de creer y más cuando no hemos pasado una situación similar. Jare me cuenta que él vive en Colombia y trabajaba en una fábrica de juguetes. Esta historia empieza un día de diciembre, justo en esos días que todas las personas están buscando buenos juguetes para regalar. Me cuenta que ese día le dieron una hora para almorzar, eran las 2 de la tarde cuando Jare se dirigió a almorzar al restaurante Costumbre, pero al llegar a su restaurante se percata que estaba cerrado. Para esto Jare decide caminar algunas cuadras más para poder encontrar algo rico para comer. Unas cuadras más adelante encuentra un restaurante abierto el cual lleva por nombre Puerta al Cielo. Jare me cuenta que al entrar se sintió algo extraño,
ya que dentro del local estaban dos muchachos cocinando y un señor mayor almorzando. Lo que a Hare le parecía raro es que él los llamó en varias ocasiones a los muchachos para que tomaran su orden, pero todos actuaban como si no lo escucharan. Hare decide retirarse del lugar imaginando que esas personas eran muy groseras, ya que la actitud que tenían no era propia de un buen restaurante. Al día siguiente, como se quedó con la intriga, Hare decide volver, ya que sentía la necesidad de saber por qué lo habían ignorado el día de ayer, pero sorpresa. Al llegar al lugar se da cuenta que en el local en el que estaba el restaurante, ahora estaba una tienda de ropa. Hare sintió como si algo helado recorriera todo su cuerpo y más nervioso se puso, pues al mirar para la acera de enfrente miró el restaurante La Puerta al Cielo, pero con letras muy borrosas, y se miraba que dicho restaurante tenía muchos años cerrado. Hare me cuenta que cree que viajó de universo sin darse cuenta, o sin querer atravesó una pequeña ruptura temporal. La siguiente historia le pertenece a Ramón. Él me cuenta que tiene 34 años de edad y trabaja en un despacho contable. Todo empezó un día 9 de mayo, muy temprano el gerente regional llegó a visitarlos como ya era costumbre. Cada 9 de mayo el gerente regional llega a esa ciudad, a checar las cifras, y así aprovecha a visitar a su mamá en el panteón, ya que su mamá falleció hace años. El gerente rápidamente los llama y los empieza a saludar y a darles un sermón primero sobre los números, ya que esa fecha es algo mala y los números por ende no estaban en los estándares aceptables. Pasaron los minutos y después cambió de tema. Ramón me comenta que empezó a hablar de la importancia del 10 de mayo y que si tienen a su mamá con vida le llamen, la visiten y sean muy cariñosos con ella, ya que las madres no son eternas y una vez que les haga falta ahí desearán tenerla cerca, aunque sea para darle un último abrazo. La charla continuó por un momento y les comentó que él perdió a su mamá hace años en un accidente automovilístico, y a pesar de que ya han pasado muchos años, él aún sigue despertando con la pesadilla del accidente, ya que en dicho carro iban él y sus padres. Él y su papá salieron ilesos, pero lamentablemente su mamá perdió la vida. Pasaron los minutos y el gerente regional se despidió, y todo normal. Un año después Ramón estaba muy contento ya que recibió un ascenso, ahora estaba encargado del negocio cuando recibe una llamada. Era su jefe directo, el gerente regional, y le marcaba para informarle que en esta ocasión le era imposible visitar el despacho, ya que tenía unos días libres porque su mamá estaba muy mal y sería operada de emergencia, pero que necesitaba que le mandara los resúmenes numéricos del mes en curso. Ramón en ese momento se sintió algo confundido, ya que él estaba seguro que la mamá del señor estaba muerta desde antes que él entrara a la empresa, y ahora resulta que la señora está con vida. Pero obvio que Ramón no mencionó nada del tema, y solo le dijo que más tardar en una hora le mandaba todos los datos a su correo, y se puso a sus órdenes para todo lo que se necesitara. Al finalizar la llamada, Ramón se decidió a ir a conversar con su colega y le comenta este detalle, pero sorpresa. Su colega no recuerda dicha junta y le comenta que él jamás ha escuchado del accidente que Ramón le menciona. Ramón le comenta que está seguro que esa reunión sí pasó, y que su colega también estaba en ella, pero por X motivo todos han olvidado ese suceso, o acaso fue Ramón el que cambió de universo sin darse cuenta. La siguiente historia me la hizo llegar Juan Carlos por correo electrónico. Él es de la Ciudad de México y cree que está viviendo en un universo paralelo. Juan Carlos me cuenta que tiene 36 años y vive felizmente con su esposa y una pequeña niña de 1 año de edad. Todo empezó hace muchos años atrás, cuando Juan Carlos tenía 10 años. Él me comenta que fue un sábado en la mañana. Él se despierta muy temprano por los ruidos de la ciudad, pero no podía creer lo que sus ojos miraban, ya que se encontraba en su habitación, pero frente a él estaba una niña durmiendo.
Le cuenta que él se sintió algo ansioso, ya que cuando se acostó no había nadie extraño en la casa, y al despertar ya estaba esa niña en su misma habitación. Juan Carlos se levanta y se dirige a preguntarles a sus papás quién era esa niña, solo que la niña lo siguió. Una vez en la habitación lo que su papá le respondió lo dejó helado, y con muchas más preguntas que por supuesto no tuvieron respuesta. Esa niña era su hermana mayor, y al final terminaron castigándolo ya que él les insistía que era hijo único y que jamás había mirado antes a esa niña. Los días pasaron y sus papás jamás le creyeron, incluso estuvo yendo por un largo tiempo al psicólogo ya que sus padres creían que se trataba de algún trauma o algo parecido. Total que Juan Carlos, para que ya lo dejaran en paz, mejor ya no mencionó nada del tema y siguió haciendo su vida normal junto a su nueva hermana. De esto ya pasaron bastantes años, tantos que hasta ya se casó, y ahora tiene una hermosa niña al cual le puso el nombre de su mamá, y a pesar que ya pasó tanto tiempo, Juan Carlos aún se acuesta con el estrés de un día despertar en su universo original, ya que esto provocaría ya no volver a ver a su esposa y a su pequeña hija. ¿Se imaginan el estrés que vive Juan Carlos? La verdad no me gustaría por ningún motivo estar en su lugar.